Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición de Panorama U, media hora en vivo para repasar con ustedes y nuestros panelistas los temas, las noticias que hoy se posicionaron en los medios y también en las redes sociales. Al mediodía cerramos la primera edición haciendo referencia por un lado a noticias relacionadas con la visita a la presidenta ayer, Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo en Mendoza. En segundo lugar, por otro lado, la marcha, ni una menos, que se desarrolló en Mendoza, Argentina, en Chile y en Uruguay. Y en tercer lugar, comentábamos en referencia con la Universidad Nacional de Cuyo, la expo educativa que se está desarrollando hasta el día sábado en el Espacio Cultural Julio Leparc. Ahora nos metemos de lleno junto con Ignacio Esteller, nuestro panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, nuestro panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal el jueves? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Y hoy nos acompaña nuestra especialista licenciada en Comunicación Política, Gabriela Soni. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Sofía. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Muchas gracias por venir, Gabriela, nuevamente. Gracias. Comenzamos, Gerardo. Decíamos que una de las noticias fuertes del día sigue siendo la visita que ocurrió ayer en Mendoza, la presidenta. Sí, sin lugar a duda. Y pasa que después de un acontecimiento tan fuerte como fue el de ayer, a nivel político, a nivel mediático y en el impacto que ha tenido en la sociedad y en general en los medios, esto sigue teniendo repercusión, se sigue viendo qué dicen otros actores al respecto y se siguen haciendo análisis también. Esto fue lo que pasó. Esta mañana los diarios impresos tenían en sus tapas, todos tenían información respecto a la visita de la presidenta a la provincia. Hoy la agenda a la mañana, las tapas reflejaban lo que decíamos ayer. Estaba monopolizada por dos temas, la marcha, ni una menos, y la presidenta de Mendoza. Exactamente, las tapas de los diarios y vamos a decir que también el resto de los medios, ¿no? Las radios, la televisión estaban monopolizadas por estos temas y los medios hacían hincapié principalmente en dos puntos. Por un lado, los proyectos, los anuncios que trajo la presidenta y por otra parte el apoyo a la fórmula, a la gobernación de Bermejo Martínez Palau, la fórmula oficialista. En estos dos temas iba rotando la información y hay que decir que durante la mañana, como te decía recién, empezaron a aparecer o empezaron a traer a colación en los medios algunas voces disidentes o algunos otros actores que tenían otras opiniones respecto a los anuncios y a la visita de la presidenta el día de ayer. Tal es así que MDZ, que se refería a algunos anuncios de Carlos Giannisotto, titular de ACOBI, que ponía en duda si estos anuncios eran viables, que no se sabía cómo se iban a aplicar. Y también declaraciones de Baquié, de la UCR, que afirmaba: vimos una presidenta muy fuerte y políticos locales muy débiles. Y lo otro que vamos a decir es que en la mañana estuvo presente el candidato a la gobernación, Adolfo Bermejo, estuvo presente en casi todos los medios audiovisuales, estuvo en la televisión y en las radios, y estuvo hablando de ese tema y se refirió también un poco a estas críticas. Él aseguró que iba a haber mecanismos para implementar los anuncios de la presidenta y de alguna forma aseguró que sin duda la presidenta había venido a respaldarlos, pero que también era muy importante el espaldarazo político, si se quiere, que había venido a darles, pero los anuncios que estaba haciendo por la provincia que también eran muy trascendentes y que la visita había sido principalmente una visita de gestión. Gerardo, hagamos un parate. Perfecto. Repasemos estas noticias, vamos ampliando la información, luego vemos lo que sucedía hacia la tarde. Hubo mucha repercusión de lo que fue la visita de la presidenta y me parece que hay dos puntos centrales. A nivel informativo fue lo más fuerte hoy en los medios de comunicación. Uno es las críticas hacia el anuncio de los blancos que ayer presentó la presidenta de la Nación, en donde dijo que la Nación va a aportar más de 900 millones de dólares para el inicio de esta obra tan importante para los mendocinos, una obra que va a costar 1.500 millones de dólares en su conjunto, en su totalidad. Enrique Baquié fue prácticamente el vocero del radicalismo, no habló tanto Alfredo Cornejo porque está más abocado a los debates. El diputado nacional criticó los anuncios de la presidenta y dijo que todavía no ve un decreto de adjudicación de obra ni de avances en esta obra. También criticó por ahí lo que es el espaldarazo de Cristina hacia Adolfo Bermejo, dijo que es importante y en este sentido lo reconoció. Y hay que decir que también ponía sobre la mesa deudas pendientes y hablaba de esto, lo que decía Gerardo, y que estaba titulado en la nota, de que estaba fuerte políticamente Cristina, pero a nivel local muy débil los candidatos. Totalmente, sí. Eso fue la primera nota que dio Enrique Baquié en Sitio Andino. Después habló en varios medios de comunicación en donde repasaba lo que es la relación Bermejo-Cristina, Paco Pérez-Cristina, pero sobre todo, como tiene un perfil más técnico, Enrique Baquié hablaba sobre la economía y sobre todo sobre los blancos. Por otra parte, también hubo una nota en el diario El Sol, que seguramente Gerardo la va a destacar, en donde le hacen una entrevista al director de Atención Primaria de Salud de la provincia de Mendoza, quien es Ricardo Miatelo, quien dio detalles de los anuncios e inauguraciones en el Hospital Metró, en Fray Luis Beltrán. El Sol titulaba que recién el lunes va a empezar a atender
este hospital, esta unidad de diagnóstico intensivo que inauguró la presidenta ayer junto a Francisco Pérez. Con respecto a la vitivinicultura, hoy habló el titular de ACOVI, Yanis Soto, en donde dijo que la presidenta no dio precisiones sobre anuncios en torno a la vitivinicultura. Algo dijo la presidenta sobre un registro de exportadores con excedente de vino, algo que reclaman muchos del sector vitivinícola, pero no dio ninguna precisión por parte del gobierno nacional, ni tampoco hoy el gobierno provincial mediante un decreto o en el boletín oficial hizo referencia a este tema. Yanis Soto plantea que no sabe cómo se va a instrumentar este registro para ver los exportadores con excedente vínico, tampoco sabe de qué manera va a impactar en el precio del vino, que es lo que se busca justamente alzar, porque está en baja. O sea que de alguna manera no se mostró muy conforme con estos anuncios. Sí, y criticó lo que fue el discurso ayer de la presidenta en el sentido de que la mandataria manifestó que estamos en una época de vinos premium, que ya se fue el vino de casa, digamos, y bueno, esto lo criticó mucho porque desde el sector vitivinícola se critican mucho por ahí las grandes corporaciones a nivel vinos en la provincia de Mendoza y que no se cuida el pequeño productor. Desde allí vino la crítica de ACOVI. Gerardo, hacia la tarde, ¿qué otras novedades habían vinculadas con esto? Las noticias en la tarde tenían que ver con esto que marcaba recién Ignacio. El Sol titulaba: el hospital que inauguró CFK abrirá recién el lunes y solo una parte. Y también Diario El Sol titulaba respecto a la opinión de los encuestadores sobre si la visita de la presidenta a Mendoza mueve o no la aguja para la elección. Ya te voy a consultar si puede o no mover la aguja, pero antes, ¿te parece, Gabriela, que hagas un análisis discursivo de lo que fue el discurso? Sí. Fue un discurso muy articulado, un discurso de campaña. Sabemos que la presidenta acostumbra a centrar, digamos, sus exposiciones en los logros de la gestión. Siempre aparece la enumeración de todo lo realizado a partir del 2003 hasta la fecha. Lo que llama la atención en los últimos discursos es el hincapié que se hace en el concepto de patria, una patria que antes del 2003 aparentemente no existía. Ahora hay patria, hay orgullo de ser argentino, hay una identificación con el ser nacional y ella explota este sentimiento nacionalista. Inclusive cuando se va a referir a los argentinos prefiere utilizar la palabra compatriotas. Entonces de esta manera digamos que en esas piezas retóricas ella combina lo que sería la parte lógica con enumeración de hechos concretos de gestión y la parte digamos que apela a los sentimientos, a lo emotivo, y siempre tiene que haber un balance entre estas dos formas de apelación al votante. También es importante destacar que también juega, por ejemplo, con los sueños, que es algo muy propio de las campañas, ¿no es cierto? Jugar con los sueños no solamente son con las necesidades, las demandas, sino que también lo que se aconseja para las campañas es que el votante pueda proyectarse, pueda tener sueños acerca de cómo quisiera vivir, cómo podría mejorar su vida si gobierna tal o cual candidato. Entonces ella aparece como la realizadora de esos sueños que a veces han quedado, digamos, postergados por generaciones, como por ejemplo el tema de las represas. Ella hablaba de las de su provincia. Y bueno, que seguramente las personas que soñaron desde el año 66 en adelante estarían contentas de ver los logros que se han alcanzado y cómo los sueños se pueden concretar cuando se tiene Estado, cuando se tiene gestión y cuando hay políticas públicas destinadas al crecimiento de un país. Hay más todavía para comentar, sí. Enseguida lo hacemos. Primero un corte, pero recuerden, ustedes pueden opinar, pueden comentar estos temas y aquellos que hoy no se han planteado en los medios de comunicación y tampoco en las redes sociales. Para eso, nuestro Facebook Señal U, nuestra web www.señalu.tv y también nuestro Twitter, @SeñalUTV, en este caso con N, @SeñalUTV. Corten, no se muevan, ya regresamos con más de Panorama U, segunda edición. Lo decíamos hace minutos, ¿no, Gerardo? La agenda monopolizada ayer por dos temas, la visita de Cristina y también violencia de género, la marcha Ni Una Menos. Hoy esto continuó y ahora quisiera repasar con vos las noticias vinculadas con la marcha. Sí, exactamente. Quizá la diferencia es que el tema de la marcha Ni Una Menos también ha sido muy importante a nivel nacional y también ha monopolizado la agenda a nivel nacional. Hoy fue tema de tapa en Clarín, La Nación y Página 12. Exactamente. Estuvo en la tapa de los tres impresos a nivel nacional y vamos a decir que hacían hincapié todos en la defensa de la mujer, ¿no?
tenían esta imagen de por sí en el mensaje. Y Página 12 se titulaba con una foto que por ahí habla muchísimo más que un titular destacado. Ha sido un tema muy importante, destacado en las tapas a nivel nacional, también en las tapas a nivel local. Vamos a decir que, como decías vos más temprano, el tema de la visita de la presidenta fue importante, pero ese tema también, y también estuvo reflejado en las tapas locales, en los medios desde la mañana temprano. Se habló del tema, se trajo a colación. También anoche en Séptimo Día, en la televisión, en Canal 7, el gobernador estuvo hablando y habló de los dos temas. Claramente eran dos temas de agenda muy destacados y se refirieron a esos temas más que nada. La información avanzó durante la mañana, pero vamos a decir que en realidad en la mañana tomaban las repercusiones, lo que había pasado ayer en la marcha, y también hacían referencia a algunos otros casos de violencia de género que habían sucedido. Incluso Los Andes hacía referencia a un caso que había sucedido mientras estaba la marcha. Entonces siguen hablando del tema violencia de género, se sigue haciendo visible el tema. Esto es importante, es interesante que se ha hablado de la marcha, pero también del problema de fondo, ¿no? Que el problema de fondo se sigue tratando como hablábamos ayer en el programa. Exacto. Y vamos a decir que también hubo algunos otros temas vinculados con esto, vinculados con el tema de violencia de género, porque Diario 1 titulaba "El gobierno de Mendoza pagará asesoría legal a las mujeres en riesgo". Y también se referían a otro caso de violencia de género. Lamentablemente intentó prender fuego a su mujer, no lo logró y le hirió de un escopetazo. Como te decía, estos temas, nuevos casos de violencia de género, pero también otras cuestiones que se van moviendo a nivel político y a nivel social con respecto a este tema han estado hoy día en la agenda de los medios. Ignacio. Las distintas crónicas hoy en los medios de comunicación hablaban de la cantidad de gente, de lo importante que fue la marcha. 15.000 personas, por ejemplo, se decía. Sí, 15.000 en el caso del Diario 1, por ejemplo. Exacto, en la provincia de Mendoza y en todo el país y en algunos países de Latinoamérica. Y también se reflejaba y se destacaba la convivencia de distintos militantes de partidos políticos en la marcha y también la presencia de referentes políticos en la marcha, por ejemplo, de Mendoza. Con respecto a los anuncios del gobernador en materia de violencia de género, ayer Paco Pérez estuvo en Séptimo Día y dio datos interesantes sobre cómo el gobierno está trabajando el tema violencia de género y femicidio. Dijo que el Estado va a financiar el asesoramiento legal a las mujeres que estén pasando por alguna situación de violencia de género y dijo que va a firmar un convenio con las 4 entidades de colegios de abogados en la provincia de Mendoza para brindar asesoría legal, que esto lo va a financiar el Estado provincial. También destacó la creación de la Dirección de la Mujer. Él dijo que en mandatos anteriores esto no existía y sí existe ahora en su mandato. Y dijo que están entregando subsidios a mujeres para que alquilen un departamento en el caso de que estén viviendo una situación de violencia familiar y violencia de género. Ignacio, vale la pena hacer una salvedad, porque este anuncio vinculado con el asesoramiento legal, la ley que está sancionada desde 2009, que previene, erradica y busca también sancionar la violencia de género y que ayer abordábamos junto con Laura Fioqueta, plantea que tiene que haber un patrocinio legal. Digo, no es algo que no esté contemplado en la normativa, que actualmente no se aplica porque no cuenta con un presupuesto. Ayer hablamos de esta contradicción en Panorama U y lo reflejaba muy bien la invitada Laura Fioqueta. Con respecto, también me parece interesante destacar que hay 4 proyectos de ley que tienen media sanción de senadores, ahora han pasado diputados, que tiene que ver con la creación de una fiscalía, de una comisaría de la mujer, un observatorio de violencia de género y también la licencia laboral para mujeres de la administración pública que estén pasando por situación de violencia de género. Con respecto al caso de Rosario, esto ocurrió en la localidad de Arroyo Seco. Esto ocurrió el martes, pero recién se dio a conocer hoy en algunos diarios de la provincia de Santa Fe y lo tomó Diario 1. Un hombre fue detenido tras intentar prender fuego a su mujer, una relación de más de 10 años. La mujer está internada en buen estado de salud y también intentó dispararle con una escopeta. El hombre está detenido y la mujer está en buen estado de salud internada. Bien, otro tema también vinculado con la marcha de violencia de género, contra la violencia de género, ha sido el impacto que tuvo en las redes sociales, ¿no? Sí, hubo mucho impacto en las redes sociales. Ayer fue tendencia, hoy continuó siendo tendencia el hashtag Ni Una Menos. También destacábamos ayer lo que generó este hashtag Ni Uno Menos, en donde la gente también se metía en esta conversación bajo diferentes tópicos. Por ejemplo, cuidar a los animales, como es, digamos, masculino el animal. Se metían en esa conversación y decían que ni un animal muera más por violencia, por maltrato hacia los animales. Entonces, muchos reclamos en la sociedad y de usuarios también se reflejaban bajo el hashtag Ni Uno Menos, pero el Ni Una Menos
Realmente fue impresionante ayer cómo la gente tuiteó, cómo reflejaba, y está bueno también destacar que ya la gente es cronista de las diferentes manifestaciones en las redes sociales. Totalmente. Los diarios empiezan a tomar el reporte que hacen como periodistas la gente que se va a manifestar de manera voluntaria. Sí, Gerardo. Eso también se veía hoy día en los medios audiovisuales. Veíamos recién una portada de Diario 1, Ni Una Menos, testimonio de la marcha que convocó una multitud en Mendoza. Esta información se veía bastante reflejada en los medios de comunicación, sobre todo en los audiovisuales, como te decía, porque la televisión y la radio tomaban testimonios de personalidades importantes de la sociedad, destacados en la sociedad, el rector de la universidad, dirigentes gremiales, políticos que estuvieron en la marcha, que se referían al tema, pero también tomaban testimonios de la gente que había estado allí manifestándose y expresando cuáles eran los motivos que los había llevado a estar ahí presentes en esta marcha, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y seguimos con una noticia que va más o menos en la misma línea porque no es exactamente violencia de género, sino que ya se titula como trata de personas. Exactamente, hoy día jueves hubo una nueva jornada en el juicio por el prostíbulo Pyme VIP que hemos venido siguiendo. Hoy día Sitio Andino tenía un titular al respecto, pidieron fuertes condenas para los 11 acusados de trata de personas. Ignacio. Lo hizo la Fiscalía, realizó los alegatos, se estaban llevando a cabo hace minutos nada más, y pidió condenas a los 11 imputados en esta causa del prostíbulo VIP. Sebastián Solé, el acusado de ser el dueño de este prostíbulo, le pidieron una pena de 12 años de prisión por el delito de trata y explotación de personas agravado en concurso real. Por ejemplo, para el ex inspector municipal Raúl Cuquejo también se pidieron 8 años de prisión, y también para los policías Ángel Arias y Nelson Bravo. En total son 11 imputados. Y volvemos al plano político. ¿El discurso de ayer fue un discurso proselitista? Un discurso proselitista. O sea, tenemos que dar las razones, ¿sí? Claro. Primero, pensemos, los departamentos en los cuales se llevaron a cabo las inauguraciones pertenecen al Frente para la Victoria, sus intendentes. También hay que analizar cómo se llega a esos encuentros, a esas reuniones. Si la gente llega espontáneamente, como por ejemplo en el caso de la marcha Ni Una Menos, o de manera organizada, como fue en el caso de esta inauguración en Fray Luis Beltrán, donde estaban los ómnibus de línea llevando a la gente para que estuviera presente cuando llegara Cristina. Después también tenemos que tener en cuenta el contenido, que es de exaltación de la gestión de Cristina, de ese proyecto que para ella incluye, contiene y que también da políticas públicas. También por una reiterada interpelación a los ciudadanos, hablando del empoderamiento que tienen para elegir con su voto si ese proyecto puede tener continuidad o no, porque ella habla de lo que se ha hecho, hay obras que están casi terminadas y que podrían terminarse si su modelo tiene continuidad. Y también es importante porque vemos, no solamente se dirige a la gente para que lo vote, sino que también desafía a los que, digamos, son los postulantes para sucederla. Ella necesita que aclaren cuál es el significado del Estado para estos candidatos y también necesita que se pronuncien. Ella, sobre todo, lo que hace hincapié es que ahora ellos se han adueñado de ciertas políticas que ha implementado el kirchnerismo, entonces ella en sus discursos últimamente se encarga de decir que cuando hubo que votar esas leyes para esos proyectos, ellos los votaron en soledad. O sea, los otros políticos no acompañaron y sin embargo ahora se están apropiando de esas conquistas. Nos vamos al último corte, ya regresamos con el cierre y la conclusión final aquí en Panorama U, segunda edición. Último bloque en Panorama U, segunda edición. ¿Y qué más podemos destacar de esta tarde? Bueno, esta mañana MDZ tomaba un posteo de Facebook y decía que se hacía viral una situación en la Guardia del Noti, una foto en la Guardia del Noti. Esta misma información la tomaba después Los Andes y la volvía a retomar MDZ. Tenía que ver con el colapso en el Noti por la entrega de turnos y era el posteo de una madre que reflejaba esta situación. Ignacio. Bueno, un caso más de las redes sociales, como bueno, los medios de comunicación toman algunos posteos que inmediatamente se transforman en noticias. Esta mujer el 27 de mayo publicó una foto en la guardia del Hospital Noti que reflejaba cómo los niños con sus padres dormían allí esperando los turnos y las largas colas que se
llevaban a cabo en dicho nosocomio. Ella tiene un hijo de 6 años que padece parálisis cerebral. Ella lo envió, fue con su chiquito al hospital Fleming en un primer momento porque su obra social le indicaba que tenía que ir allá, que también atienden a niños en ese hospital, y le dieron turno para varios días en adelante, digamos. Y se asustó mucho y se fue al hospital Noti. Allí fue cuando vio esta situación y publicó la foto en Facebook. La tomaron los medios de comunicación e inmediatamente entrevistaron al director ejecutivo del hospital Noti, que se llama Eduardo Villarreal. Él reconoció esta situación, dijo que el hospital Noti es un punto neurálgico en la República Argentina, sobre todo en la zona oeste, en donde desde muchas provincias vienen a atenderse al hospital Noti, se genera un colapso. Prometió el funcionario reunirse con el ministro de Salud, Oscar Rena, y tratar de buscar una solución a este conflicto y a las largas esperas que se dan en el hospital Noti. Continúa también el escándalo en torno a la FIFA. Sí, exactamente. Ha sido un tema de agenda, quizá en estos días, ayer y hoy, aquí en la provincia, un poco más de la agenda subyacente, porque ha habido otros temas que han ocupado más la agenda, pero ese tema ha estado presente, ha seguido siendo parte de las columnas deportivas, sobre todo en los medios, y hoy día lo retomaba Los Andes, lo volvía a tener en portada, y se preguntaba quién es quién en el escándalo de la FIFA, además de hacer referencia a un soborno que se había dado en las eliminatorias del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Ignacio. Muy bien, con el tema de la FIFA, bueno, la primera nota del Diario 1 hace un repaso de los principales actores en este escándalo de la FIFA, pero me voy a quedar con el segundo tema. En el año 2010, antes del Mundial de Sudáfrica, hubo una polémica con este partido entre Irlanda y Francia cuando Thierry Henry paró la pelota con la mano. Hubo una gran polémica a nivel medios de comunicación y recién ahora se destapó, se revela una nueva polémica en donde la Asociación del Fútbol Irlandés manifestó que le pagaron 5 millones de dólares por parte de la FIFA para que no llevara este caso de este partido a los tribunales de la FIFA. Realmente un escándalo. Realmente. Sí. Gerardo, otro tema, en este caso de la Universidad Nacional de Cuyo, la Expo Educativa. Exactamente, el tema ha estado presente ayer y hoy en los medios, vamos a decir que ha habido algunas entrevistas al respecto. Edición Un Cuyo hoy día tomaba una entrevista que se dio en Radio Universidad, en el programa Siempre Soy, a Adriana García, secretaria académica de la Un Cuyo. Que estuvo aquí. Exactamente, estuvo aquí, ayer también hablaba en Canal 9, hoy día escuchamos también la palabra de Patricia Vera en NU20, ella es la jefa del Departamento de Orientación Vocacional de la UNCUYO. Este tema ha estado en los medios, también lo han tratado varios medios online, comentando la feria educativa que se está desarrollando en el Julio Le Parc. Hasta el sábado. Hasta el sábado. El día sábado de 9 a 13, los días de semana, de 9 a 18 uno puede visitar la Expo Educativa en el Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz del departamento de Guaymallén. Y obviamente habló la presidenta, estuvo en Mendoza y la oposición también salió a hablar. Bueno, y también es esperable el discurso de la oposición, que siempre va a poner en duda las posibilidades de cumplimiento de esas promesas y de esos anuncios. Eso, digamos, que es parte de la retórica electoral. También algo de razón tienen porque la figura de Paco Pérez estuvo un poquito desdibujada. Sabíamos del distanciamiento que se había producido y la presidenta como que le pasó factura porque especialmente lo nombró y cuando se refirió a la obra, al anuncio, Paco le señaló, o sea, lo nombró y le dijo el financiamiento ha sido nacional, con recursos humanos nacionales, con empresas nacionales. Hizo hincapié en lo nacional y no lo todo provincial. lo que estamos anunciando e inaugurando se ha hecho con fondos del Estado Nacional. Entonces quedaba un poquito desdibujado y sin muchos méritos, que eso fue alguna de las críticas que se le hicieron. Ahora, al principio en el programa comenzábamos diciendo una nota del Sol, del Sol era, ¿no? La de la encuesta. Exactamente, sí. Bien, del Sol que planteaba si se podía mover o no la aguja con esta visita de la presidenta. Desde el punto de vista discursivo, ¿qué puedes aportar al respecto? Como hemos dicho, fue un evento de campaña importante. Además, pensemos que ya llegó, había dicho que llegaba el miércoles, llegó el martes a la noche. Entonces eso fue generando más expectativa, mayor cobertura en los medios y vimos y pudimos comprobar cómo se organizan estos eventos para tener la cobertura, para llamar la atención, para tener más prensa. La atención la llamó. La atención la llamó y eso que se marca un contraste con los otros partidos políticos que aparentemente parecen estar como más pasivos, con un poquito menos de actividad. Entonces como que ellos tienen la iniciativa en la campaña en cuanto a eventos, en cuanto a spots, entonces se van notando diferencias, entonces los demás partidos van a tener que replantear un poquito la estrategia.
Gabriela, muchísimas gracias. Ignacio, Gerardo, muchas gracias. Repasamos entonces lo que nos deja esta jornada. Noticias vinculadas con lo que fue la visita de la presidenta. Todavía hoy hay consecuencias, hay efectos, hay respuestas de la oposición, respuesta también por parte de Bermejo Martínez Palau, la fórmula justamente del Frente para la Victoria aquí para la gobernación en Mendoza. Así es que esto sigue siendo tema de agenda. Y por otro lado, también la marcha Ni Una Menos sigue dando que hablar y se sigue justamente tratando temas para luchar contra la violencia de género. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana 13 horas en vivo en la primera edición de Panorama U.